Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo esto. Avísenme para que pueda subirlo cuando quieran y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias. Adentrémonos en el nuevo misterio. El telegrama llegó a las 4:17 de la tarde de un martes, lo cual fue inoportuno por dos razones. Primero, Nero Wolfe estaba en las salas de máquinas de la azotea con Theodore, inspeccionando un aparato temperamental. Phalaenopsis schillerianae se había negado a florecer durante 6 semanas. En segundo lugar, acababa de acomodarme en mi silla de escritorio con un café recién hecho y los programas de carreras, convencido de que estudiar a los caballos en Belmont era un uso legítimo de las horas de oficina. El mensajero era un chico de unos 16 años, todo codos y optimismo, que me entregó el sobre amarillo y esperó con la paciencia de quien ya ha recibido una buena propina. Le di 2 monedas de todos modos. Era dinero de Wolfe, y me dio las gracias 3 veces antes de salir por la puerta. El telegrama iba dirigido a Nero Wolfe, marcado como urgente, y provenía del Hotel Carlyle, en la calle 63 Este. Lo leí 2 veces. Señor Wolfe, detenga a Richard Mallory. Detenga a Margot Crane. La policía dice que fue un suicidio, pero es imposible. Detenga a Margot Crane. Detenga a Margot Crane. Miré mi reloj. Wolfe bajaría de las salas de plantas a las 6, como todos los días durante los últimos 20 años, salvo desastres naturales o declaraciones de guerra. Se dirigiría a su escritorio, se acomodaría en la silla hecha a medida y esperaría un informe completo de la correspondencia del día, que hasta el momento consistía en una factura del proveedor de orquídeas y una carta de una mujer de Poughkeepsie que le pedía que encontrara a su gato. La carta del gato la pude soportar. Este telegrama era otra historia. Aún estaba sopesando mis opciones cuando volvió a sonar el timbre. A través del cristal unidireccional vi a un hombre de unos 40 y tantos años, con una gabardina negra y el rostro curtido por la vida, como si hubiera estado en demasiadas escenas del crimen y hubiera dormido poco. No vendía enciclopedias. Abrí la puerta. ¿Te ayudo? Me mostró una placa sin mostrarla realmente, como hacen los policías cuando dan por hecho que ya sabes quiénes son. Inspector Elias Vega, Unidad de Delitos Graves de la Policía de Nueva York. Nero Wolfe disponible. Está en comunión con las orquídeas. No bajará hasta dentro de 1 hora y 40 minutos. Los ojos de Vega, oscuros e inquietos, me estudiaron con la intensidad de quien ha aprendido a leer a las personas como otros leen los periódicos. Debe ser Goodwin. He oído hablar de ti. Solo las cosas buenas son ciertas. No sonrió. Richard Mallory murió anoche en el Hotel Carlyle. ¿Te has enterado? Levanté el telegrama. Justo ahora. Curiosa coincidencia que hayas aparecido. No creo en las coincidencias, dijo Vega, pasando a mi lado y entrando al pasillo sin esperar invitación. Mallory era librero de libros raros. Tenía 52 años y fue hallado muerto en su suite de hotel anoche a las 11:30. Un único disparo en la sien derecha. Tenía el arma en la mano. La puerta estaba cerrada por dentro y las ventanas cerradas. El médico forense dictaminó que se trató de un suicidio hace 2 horas. ¿Y no estás de acuerdo? Yo no dije eso. Entró en la oficina como si fuera suya, observando el globo terráqueo, las estanterías, el enorme escritorio de Wolfe. Pero Margot Crane no está de acuerdo. Y mucho, es la socia de Mallory. Llamó al comisario a las 6 de la mañana y exigió una investigación en serio.
El comisario llamó a mi capitán, y el capitán me llamó a mí. Así que aquí estoy, perdiendo el tiempo en lo que probablemente sea un suicidio, porque a una mujer con dinero y contactos no le gusta la respuesta obvia. Le indiqué con un gesto que se sentara en el sillón de cuero rojo. Póngase cómodo. ¿Quiere un café? Quiero saber si Wolf va a aceptar el caso. Eso no me corresponde a mí. La señorita Crane tendrá que preguntárselo ella misma. Vega se sentó, pero no se relajó. Todo en él estaba tenso, listo para actuar. Para ahorrarles tiempo, Richard Mallory estaba endeudado hasta las cejas. Su negocio de libros raros estaba perdiendo dinero a raudales. Había pedido prestado a amigos, familiares y al menos a 2 prestamistas usureros, que sepamos. Su matrimonio terminó mal hace 6 meses. La semana pasada, su exesposa lo demandó por pensión alimenticia impaga. Estaba deprimido, bebía mucho y le había comentado a 3 personas distintas que iba a acabar con todo. Suena hermético. Así es, pero Margot Crane insiste en que Mallory estaba entusiasmado con algo. Afirmaba haber encontrado un libro que lo cambiaría todo. Ella cree que alguien lo mató por eso. ¿Encontraste el libro? Encontramos unos 200 libros en su suite. Ahora los estamos catalogando. Encendí un cigarrillo y le ofrecí uno. Negó con la cabeza. ¿Qué quieres de Wolf? Quiero que le diga a Margot Crane que su compañero se suicidó. Así dejará de molestar al comisario y podré cerrar este caso y volver a investigar asesinatos de verdad, dijo, inclinándose hacia adelante, con sus ojos oscuros fijos en los míos. O si Wolf se pone a pensar y encuentra algo, quizá podamos empezar a atrapar a un asesino. En cualquier caso, quiero que esto se resuelva. Pareces un hombre que no se cree su propia historia. Por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Vega. No era una sonrisa de felicidad. Parece que he aprendido que las respuestas obvias suelen ser las correctas, pero también he aprendido que Nero Wolf no pierde el tiempo con respuestas obvias. Así que, si acepta este caso, significa que ve algo que yo no veo. Y eso me preocupa. ¿Has trabajado alguna vez con Wolf? No, pero conocí a un hombre que sí. Mi antiguo socio, Danny Reeves. Murió hace 3 años. Caso sin resolver. Danny solía decir que Wolf era el tipo más listo de Nueva York, pero también el más arrogante. Decía que trabajar con él era como ser un perro amaestrado. Tú hacías los trucos, él se llevaba el mérito. Danny parece tener razón. Danny tenía mucha razón, dijo Vega, poniéndose de pie de repente. Díganle a Wolf que Margot Crane estará aquí a las 7. Volveré mañana por la mañana con el expediente completo, quiera o no. Estaba en la puerta cuando lo llamé. Inspector, ¿de verdad cree que fue un suicidio? Vega se detuvo con la mano en el pomo. No se giró. Creo que un hombre endeudado, divorciado, alcohólico y desesperado se puso una pistola en la cabeza y apretó el gatillo. Creo que pasa todos los días en esta ciudad. Y creo que a veces los que se quedan atrás necesitan a alguien a quien culpar además de a sí mismos. Pero se giró y su expresión reflejaba cierta angustia. Pero la pistola estaba en su mano derecha y tenía tinta en la palma de la izquierda. Tinta fresca, como si hubiera estado escribiendo algo. No encontramos nada escrito recientemente en la habitación, y el recepcionista del hotel dijo que Mallory parecía nervioso cuando entró esa noche, que no dejaba de mirar por encima del hombro. Puede que no sea nada, probablemente no sea nada. O Nero Wolf me dirá que soy un idiota por casi perdérmelo. Se puso los guantes de cuero con movimientos rápidos y precisos. Díganle que lo veré mañana. Después de que Vega se marchara, me senté en mi escritorio y releí el telegrama. Luego saqué una hoja en blanco y empecé a escribir mis notas.
A las 5:55 oí que el ascensor se ponía en marcha. A las 6:00 en punto, Nero Wolfe entró en la oficina. Era, como siempre, inmenso, no solo físicamente, sino también en presencia. Se movía tras su escritorio con la dignidad de un hombre que conocía su valía y esperaba que el mundo se la reconociera. Se dejó caer en su silla, ordenó los racimos de Phalaenopsis que Fritz había colocado en el jarrón sobre su escritorio y finalmente alzó la mirada hacia mí. «Bien», le conté lo del telegrama y la visita del inspector Vega, sin omitir nada. Al terminar, Wolfe permaneció en silencio durante 1 minuto entero, con los ojos cerrados y los dedos entrelazados sobre el vientre. Finalmente, abrió los ojos. «Esta mujer, Margot Crane». «¿A qué hora le dijo al inspector que llegaría?» «No, Vega dijo 7. Entonces estará aquí a las 7. Que Fritz se prepare para recibir a una invitada». Y Archie cogió el telegrama, lo examinó brevemente y lo dejó. «Cuando llegue la señorita Crane, quiero que observes sus manos, en particular la izquierda. Buscas tinta». La comisura de sus labios se crispó. Fue lo más cerca que Wolfe estuvo jamás de mostrar sorpresa. La observación del inspector Vega no fue del todo en vano. Quizás sea menos tonto de lo que su compañero creía. Danny Reeves. Sí, lo recuerdo. Un hombre competente que murió por confiar en la respuesta obvia. Los ojos de Wolfe, entrecerrados, me miraron fijamente. Nos esforzaremos por no repetir su error. El timbre sonaría en 57 minutos. Hasta entonces esperamos. Margot Crane llegó a las 6:58, lo que me indicó 2 cosas. Era puntual y estaba desesperada. La gente desesperada siempre llega temprano. Tendría unos 45 años, con esa elegancia refinada propia de una buena familia y un cuidado exquisito. Su traje era gris marengo, confeccionado a la perfección. Su sombrero era pequeño y de buen gusto. Sus guantes eran de piel de cabrito negra, y los llevaba puestos cuando la acompañé a la oficina. «Señor Wolfe», dijo sin esperar invitación para sentarse. «Gracias por recibirme». Wolfe inclinó la cabeza levemente. «Señorita Crane, usted envió un telegrama sugiriendo urgencia. Supongo que la muerte del señor Mallory ha generado complicaciones». «¿Complicaciones?». Su voz era firme, pero con un tono de acero. «Señor Wolfe, Richard Mallory fue asesinado. La policía lo ha declarado suicidio, pero eso es imposible. Richard jamás se suicidaría. Jamás. La gente suele decir eso. La gente suele tener razón». Abrió el bolso y sacó un recorte de periódico doblado. «Esto apareció ayer en el... Veces Richard me lo envió con una nota». Wolfe hizo un gesto y recuperé el recorte. Era un pequeño artículo de la sección de libros, que anunciaba una venta de liquidación de bienes en Connecticut. La biblioteca del difunto Cyrus Pemberton, un magnate ferroviario que había fallecido 6 meses antes. La nota manuscrita, con letra apretada, decía Margot: «Lo encontré. Los Evangelios de Pemberton. Autenticémoslos y listo. Me reúno con el comprador el jueves». RL entregué ambos a Wolfe. Los leyó con la lenta atención de quien examina una orquídea rara. Los Evangelios de Pemberton. «Archie, tráeme». Ya estaba junto a las estanterías. Bajé el libro de Crane, Bibliografía de Manuscritos Medievales, y pasé al índice. Evangelios de Pemberton. Manuscrito iluminado, circa 1180, probablemente inglés. Última venta conocida, 1847. Valor actual estimado. Silve. $500,000. Aquí dice que se perdió hace más de un siglo. Margot Crane asintió con brusquedad. Richard llevaba 20 años buscándolo. Era su obsesión. Hace 3 semanas fue a esa venta de garaje. Me llamó esa noche, eufórico. Dijo que había encontrado algo extraordinario, pero que no quería dar detalles por teléfono.
Dijo que primero necesitaba autenticarlo. ¿Y lo hizo? Preguntó Wolf. No lo sé. Era muy reservado al respecto. Eso no era propio de Richard. Éramos socios, lo compartíamos todo. Pero esta vez no dejaba de decir que no podía arriesgarse, que había gente que mataría por un hallazgo como este. Parece que tenía razón. Apretó con fuerza el bolso. La policía no encontró ningún manuscrito en su habitación de hotel. Encontraron docenas de otros libros. Cosas sin valor. Objetos de relleno de ventas de herencias. Pero no los evangelios. ¿No lo ve? Alguien lo mató y se los llevó. Wolf se recostó con los ojos entrecerrados. Señorita Crane, el inspector Vega me visitó esta tarde. Presentó un caso convincente de suicidio. Su pareja tenía graves problemas económicos, lo que los evangelios habrían resuelto. Estaba bebiendo mucho, debido al estrés, pero él tenía esperanza. La nota lo demuestra. Y había hecho declaraciones que sugerían ideas suicidas. Richard decía cosas dramáticas cuando estaba borracho. Era irlandés y muy teatral. No significaba nada. Se inclinó hacia adelante. Señor Wolf, conocí a Richard Mallory durante 15 años. Construimos ese negocio juntos. Cuando su matrimonio fracasó, estuve a su lado. Cuando se le acumularon las deudas, le ayudé a gestionarlas. Conocía sus estados de ánimo, sus miedos, sus sueños. Y le digo que el sábado, 3 días antes de morir, estaba más vivo que en años. Tenía esperanza. Los hombres con esperanza no se suicidan. Se sabe que los hombres con esperanza han cometido errores de cálculo. Entonces, expliqué el manuscrito desaparecido. Expliqué por qué lo mataron la noche antes de que se suponía que se reuniría con su comprador. Wolf abrió los ojos. ¿Quién era el comprador? No lo sé, no me lo quiso decir. Dijo que era más seguro así. ¿Se lo contó a alguien más? Ella vaciló. Puede que se lo haya contado a Víctor. Pensador. Victor Ashland, excuñado de Richard. Mantuvieron una estrecha relación tras el divorcio. Víctor trabaja en la biblioteca Harkness. Es conservador de manuscritos. Richard lo habría necesitado para autenticar los evangelios. Estaba tomando notas. ¿Alguien más? Quizás Gerald Moss. Es un comerciante, un competidor. Pero Richard a veces le consultaba sobre tasaciones. Otra pausa. ¿Y está Silvia? Silvia Mallory, dijo Wolf. ¿La exesposa? Sí. Al final se odiaban, pero Richard todavía la veía de vez en cuando. Es bibliotecaria en Columbia. Es experta en textos medievales. Wolf guardó silencio durante un largo rato. Luego, «Señorita Crane, quítese los guantes». Ella parpadeó. «¿Cómo dice?» «Quítate los guantes». Lentamente se quitó el abrigo de piel negra. Sus manos eran pálidas, con uñas bien cuidadas y sin anillos. Wolf las estudió con la intensidad que solía reservar para las orquídeas. «Gracias. Puede reemplazarlos». Se volvió hacia mí. «Archie, llama al inspector Vega. Dile que aceptaré el caso y que necesito acceder a la suite del señor Mallory mañana a las 10. Señorita Crane». Volvió a mirarla. «Mis honorarios son $10,000. 5,000 como anticipo y el resto al resolverse el caso». Ella no se inmutó. «De acuerdo. Necesitaré acceso completo a sus registros comerciales, la correspondencia con el señor Mallory y una lista de todas las personas que pudieran haber tenido conocimiento de los evangelios de Pemberton». Por supuesto, una pregunta más. ¿Cuándo vio usted por última vez al señor Mallory con vida? Sábado por la tarde. Almorzamos en el Algonquin. Estaba emocionado pero distraído. No dejaba de mirar el reloj y de observar a su alrededor. Le pregunté si le pasaba algo. Dijo que solo estaba teniendo cuidado. ¿Cuidado con qué? No quiso decirlo, pero me hizo prometer algo, dijo ella con la voz temblorosa por primera vez. Dijo que si algo le pasaba, debía acudir a usted. Dijo que Nero Wolfe era el único hombre en Nueva York capaz de ver
a través de las mentiras. Wolf gruñó. El señor Mallory me sobreestimó. Yo solo observo inconsistencias. Hizo un gesto de desdén con la mano. Archie los acompañará a la salida. Traigan los documentos mañana. Después de que ella se fuera, regresé y encontré a Wolf sentado inmóvil, con los ojos cerrados y los labios moviéndose levemente. Estaba trabajando, lo que significaba que debía callarme, pero nunca aprendí. ¿Las manos? Pregunté, sin tinta, sin manchas, sin callos por el uso de la pluma. La señorita Crane no es una falsificadora. ¿Crees que el manuscrito es falso? Creo, Archie, que cuando un hombre encuentra un tesoro y muere antes de poder sacar provecho de él, la cuestión no es si lo mataron, sino quién, entre sus allegados, tenía tanto el conocimiento como la oportunidad. Abrió los ojos. Llama al inspector Vega. Luego llama a Saul y a Fred. Los quiero esta noche en el Hotel Carlyle, hablando con el personal, con cada empleado, con cada huésped de la planta de Mallory. ¿Qué buscas? Para alguien que vio lo que la policía pasó por alto. Contesté el teléfono. A través de la ventana, la noche neoyorquina se sumía en la oscuridad. En algún lugar de esta ciudad, un asesino estaba sentado con un manuscrito de valor incalculable, creyendo que había cometido un crimen impunemente. Todavía no habían conocido a Nero Wolfe. El Hotel Carlyle ocupaba un edificio estrecho en la calle 63 Este, el típico lugar donde la alta sociedad se reunía para pasar desapercibida. El vestíbulo estaba alfombrado de color burdeos y reinaba la discreción. El recepcionista parecía haber nacido de luto. Llegué a las 9 de la mañana siguiente con Saul Panzer, quien había pasado la noche anterior entrevistando al personal. Fred Durkin vigilaba la entrada trasera, por si acaso alguien decidía salir corriendo. El inspector Vega ya estaba allí, apoyado contra una columna de mármol, con aspecto de no haber dormido nada. «Goodwin», dijo enderezándose. «¿Viene Wolf? Tú sabes que no es así. Él no sale de la casa de piedra rojiza a menos que reciba una citación judicial o haya un incendio. Debe ser genial resolver crímenes desde un sillón. Deberías probarlo. Se desgasta menos el cuero del zapato». Vega casi sonrió. Luego su rostro volvió a la expresión impasible de un policía. Suite 7C. El médico forense entregó la escena esta mañana. Su jefe tiene una hora. Luego debo sellarla. Subimos en el ascensor en silencio. El ascensorista era un chico de unos 20 años que intentaba dejarse bigote sin mucho éxito. «¡Qué cosa más terrible!», esto dijo sin mirar a nadie. «El señor Mallory siempre fue amable conmigo. Me dejó buenas propinas». «¿Trabajas el lunes por la noche?», preguntó Vega. «Sí, señor». «¿Hasta medianoche? ¿Ves algo inusual?». «No, señor. Ya se lo dije a los demás oficiales». El señor Mallory llegó alrededor de las 9:30. Subió directamente. No volvió a bajar. ¿Parece molesto? Quizás un poco nervioso, pero llevaba así unos días. El ascensor se detuvo bruscamente. 7º piso. La suite 7C estaba al final de un largo pasillo. Un agente uniformado estaba afuera, con aspecto aburrido. Vega lo despidió con un gesto de cabeza y luego abrió la puerta. La suite era modesta. Sala de estar, dormitorio y baño. De esas que cobran demasiado por tan poco. Los muebles estaban viejos. Las cortinas eran pesadas y estaban corridas. Alguien había limpiado la sangre, pero aún quedaba una mancha oscura en la alfombra cerca del escritorio. «Estaba sentado allí», señaló Vega, con una pistola en la mano derecha y una herida en la sien derecha. Entrada sin salida. La muerte fue instantánea. Miré a mi alrededor lentamente, como Wolf me había enseñado. En el escritorio había un secante, un juego de plumas, un teléfono. El secante estaba limpio, demasiado limpio.
¿Dónde está la tinta que mencionaste? En la palma de su mano izquierda. Tinta seca negra. Tinta común para pluma estilográfica. Pero no hay escritos recientes. Encontramos correspondencia antigua, registros comerciales, nada posterior al jueves pasado. Abrí los cajones del escritorio. Objetos personales, recibos, una petaca que aún olía a whisky. ¿Y los libros? Vega señaló el dormitorio. ¡Allí dentro! Lo catalogamos todo. El dormitorio era donde Richard Mallory había vivido las últimas 2 semanas. El armario estaba lleno de trajes arrugados. La cama estaba sin hacer. Y sobre cualquier superficie disponible, cómoda, mesita de noche, suelo, había libros apilados. Saúl ya los estaba examinando. Sus dedos delgados se movían con la precisión de la práctica. Saúl Panzer era capaz de encontrar una aguja en un pajar. Novelas victorianas, dijo. Colecciones de poesía. Unos cuantos libros de arte. Nada raro, nada valioso. Basura de liquidación de herencias, como dijo la señora. Algún manuscrito medieval. Nada de latín, ni iluminación, ni pergamino. Lo más antiguo que hay aquí es de 1840. Elegí un volumen al azar. Poemas de Felicia Hemans. 1832 lo abrí. Páginas amarillentas. Lomo roto. Anotaciones a lápiz en los márgenes. Valdría quizá $2. Archie, dijo Sol, levantando un delgado volumen. Estaba en el cajón de la mesilla de noche. Escondido bajo unos papeles. Era un catálogo de subastas de Pemberton Estate Auctions, fechado hacía 3 semanas. Alguien, presumiblemente Mallory, había rodeado con un círculo los números de los artículos y tomado notas. La mayoría de las anotaciones eran crípticas. Comprobar procedencia. En precio excesivo. Segen basura victoriana. Pero en la página 47, junto al lote 312, descrito como volúmenes varios, textos religiosos, siglo XIX. Mallory había escrito 2 palabras con tinta gruesa. Evangelios aquí. Se lo mostré a Vega. Lo encontró escondido entre un montón de libros inservibles. Tal vez, o tal vez se equivocaba. Entonces, ¿dónde está? Los ojos de Vega estaban oscuros y cansados. Para eso les pago a ustedes, para que lo averigüen. Regresé a la sala. Las ventanas estaban cerradas por dentro. La puerta también estaba cerrada por dentro. La única llave estaba en el bolsillo de Mallory cuando lo encontraron. El típico caso de una habitación cerrada con llave. Excepto miré el teléfono. ¿A quién llamó el lunes por la noche? Vega sacó su libreta. 3 llamadas. La primera a las 21:47 a Margot Crane. Duró 2 minutos. La segunda a las 22:03 a un número de Manhattan, no listado. La tercera a las 22:21, al mismo número no listado. La última llamada duró 7 minutos. El número no listado pertenece a Victor Ashland, el cuñado. Hablamos con él ayer. Dijo que Mallory llamó para preguntar sobre los procedimientos de autenticación y parecía ansiosa. ¿A qué hora murió Mallory? El médico forense lo sitúa entre las 22:30 y las 23:00. El huésped del apartamento 7D oyó el disparo a las 22:53. Lo escuchó un solo invitado. Las paredes son gruesas. El 7D está justo al lado. La huésped es la señora Eleanor Trimble, de 72 años, maestra jubilada. Estaba en la cama leyendo. Oyó el disparo y llamó inmediatamente a recepción. El gerente subió con la llave maestra. La puerta estaba cerrada por dentro. La derribaron. Miré la puerta. No se veía ningún daño. Habían cambiado la cerradura. ¿Cuánto tiempo pasó entre el disparo y la entrada? 4 minutos. 4 minutos. Tiempo suficiente para que alguien cierre la puerta con llave desde fuera y desaparezca. ¿Con qué llave? La única llave estaba en el bolsillo de Mallory. ¿Y la clave de acceso del gerente?
Todo está en orden. Y antes de que pregunten, no falta ninguna otra clave de acceso. Me acerqué a la ventana y aparté la cortina. 7 pisos más abajo, la calle 63. Este bullía con su actividad matutina. Escalera de incendios, pintada y sellada. No se ha abierto en años. ¿Ventilación? ¿Espacios reducidos? Goodwin, llevo 20 años siendo policía. Lo revisé todo. Esta habitación estaba sellada. Mallory estaba solo. Se puso la pistola en la cabeza y apretó el gatillo. Entonces explícame la tinta. No puedo. Quizás estaba escribiendo algo antes y lo borró. Quizás no signifique nada. ¿No te lo crees? Vega guardó silencio un largo rato. Luego no lo creo. Pero tampoco creo en asesinatos imposibles. Las puertas no se cierran solas. Las armas no se disparan solas. Y un hombre que encuentra un manuscrito de $500,000 no se suicida antes de poder cobrarlo. Entonces, ¿qué crees? Creo que alguien me está mintiendo. Simplemente aún no sé quién. Oí pasos en el pasillo. Un instante después apareció Saul. «Archie, tienes que oír esto». Regresamos al dormitorio. Saul había despejado un espacio en la cómoda y había colocado 3 libros. A primera vista parecían idénticos. Mismo tamaño, misma encuadernación, misma época. «Estos 3», dijo Saul, «fueron comprados a la herencia de Pemberton. Lo sé por las etiquetas de precio en las tapas interiores. Misma casa de subastas, mismo lote. Los examiné. Sermones de Juan Wesley. Poesía sacra de los Augustos. La vida de San Francisco. Textos religiosos», dije. «Lote 312. Bien, y mira esto». Saúl abrió La vida de San Francisco el libro. Tenía una encuadernación en tela, pero algo no cuadraba en el lomo. Pasó el dedo por él. Alguien lo encuadernó de nuevo. Hace poco. Se ve donde se aplicó pegamento nuevo. Lo examiné con más detenimiento. Tenía razón. La encuadernación era reciente, quizá de hacía unos días. Porque Mallory iba a encuadernar de nuevo un libro que no vale nada. «No lo haría», dijo Saúl, «a menos que primero escondiera algo dentro y luego lo sacara. ¿Los evangelios? Los manuscritos medievales son de vitela, pergamino. Son flexibles. Si se separaban las páginas iluminadas de su encuadernación original, se podían doblar con cuidado y esconder dentro de un libro más grande. Es un viejo truco de contrabandistas. Vega nos estaba observando. Así que Mallory compró este lote, encontró los evangelios escondidos dentro de uno de estos libros, los sacó y luego volvió a encuadernar el libro para ocultar la evidencia. «Oh», dije lentamente, «lo hizo otra persona, después de que lo mataran». La habitación quedó en silencio. «4 minutos», dijo Vega, entre el disparo y la entrada. «¿Crees que alguien mató a Mallory? Cogió el manuscrito de donde lo hubiera escondido y escapó de una habitación cerrada con llave en 4 minutos? Creo», dije, «que será mejor que llamemos a Wolf». Wolf escuchó mi informe sin interrumpir, con los ojos cerrados y los dedos entrelazados sobre el vientre. Cuando terminé, permaneció en silencio durante 30 segundos. Entonces, el cuñado, Victor Ashland. «Tráiganlo aquí a las 3. Vega quiere entrevistarlo en la estación. El inspector Vega es bienvenido, pero el señor Ashland vendrá. Necesito ver sus manos». Llamé a Ashland a la biblioteca Harness. Contestó al segundo timbre, con voz cortante y académica. «Señor Goodwin, ya hablé con la policía. No veo. El señor Wolf no es policía. Trabaja para Margot Crane». Margot contrató a un detective privado. ¿Para qué? Richard se suicidó. Esa es una teoría. El señor Wolf está explorando otras. A las 3, en la calle 35 Oeste. No lleguen tarde. Colgué antes de que pudiera discutir. A las 2:45, Vega llegó con una carpeta delgada. Me la entregó sin decir nada. Informe de la autopsia. Análisis balístico.
fotos y la transcripción de nuestra entrevista con Ashland. Está limpio. Wolf no cree en la limpieza. Por lo visto, Wolf tampoco cree en el suicidio, dijo Vega, acomodándose en el sillón de cuero rojo. Hablé con mi capitán esta mañana. ¿Quieres saber por qué pierdo el tiempo con un caso cerrado? ¿Qué le dijiste? Nero Wolf ve algo que yo no veo, y eso me preocupa más que la opinión de mi capitán. Wolf entró a las 2:55. Asintió brevemente con la cabeza hacia Vega y se acomodó tras su escritorio. Leyó el informe de la autopsia con la lentitud de quien estudia una orquídea rara. Luego miró las fotografías. Inspector, ¿tiene una fotografía de la tinta en la palma de la víctima? Vega sacó una de la carpeta. Wolf la examinó durante un largo rato. Archie, tráeme el catálogo. El de las ventas de la finca Pemberton. Lo saqué del cajón de mi escritorio. Wolf lo abrió en la página 47, donde Mallory había escrito «Evangelios aquí», con tinta gruesa. Sostuvo la fotografía junto al catálogo. «Observen», dijo, «la formación de las letras, la presión, la inclinación. No se trata simplemente de una caligrafía similar, sino de una caligrafía idéntica, hecha con la misma pluma, en el mismo estado emocional. ¿Estás diciendo que escribió en la palma de su mano?» Vega se inclinó hacia adelante. «Lo que digo es que alguien lo hizo. Si fue el señor Mallory u otra persona, aún está por verse. ¿Por qué alguien escribiría en la palma de su mano?» «Una pregunta excelente», dijo Wolf, dejando ambos objetos a un lado. «Quizás el señor Ashland nos ayude a responderla». Víctor Ashland llegó puntualmente a las 3. Era alto, delgado, de unos 40 años, con esa elegancia cansada propia de quien pasa demasiado tiempo entre libros viejos y poco tiempo al sol. Su traje era caro pero arrugado, la corbata torcida. Tras unas gafas de montura metálica, se le veían los ojos enrojecidos. «Señor Wolf», dijo, sentándose sin esperar, «no me gusta que me traten como a un sospechoso. Richard era mi amigo. Todo este asunto es un insulto». «Siento mucho su pérdida», dijo Wolf con voz monótona. «Quítese los guantes». Ashland parpadeó. «¿Qué? Quítate los guantes». Lentamente Ashland se quitó los finos guantes de cuero. Sus manos eran pálidas, de dedos largos y manchadas de tinta. La palma izquierda tenía una mancha de tinta negra seca. Los ojos de Wolf brillaron. «Usted es un experto en manuscritos, señor Ashland. Su cuñado le consultó sobre los evangelios de Pemberton». «Los mencionó, sí. ¿Cuándo?» «La semana pasada. El martes, creo. Me llamó muy emocionado. Me dijo que había encontrado algo extraordinario en una venta de liquidación de bienes, pero que necesitaba una verificación de autenticidad para estar seguro». «¿Te enseñó el manuscrito?» «No. Dijo que era demasiado valioso como para transportarlo innecesariamente. Quería que fuera a su suite de hotel el lunes por la noche para examinarlo». Vega se enderezó. «¿Estuviste en el Carlyle el lunes por la noche?» «Sí. Richard me llamó a las 10. Me pidió que fuera enseguida. Dijo que se reuniría con su comprador el jueves y que necesitaba mi opinión experta antes de finalizar la venta». «¿A qué hora llegaste?» «Alrededor de las 10:45. Tomé un taxi desde mi apartamento». «¿Y?» Ashland palideció. El vestíbulo era un caos. Había policías por todas partes. Me dijeron que Richard había muerto. No lo podía creer. Me fui a casa. Estaba en estado de shock. Wolf se recostó. «Señor Ashland, ¿vio usted el manuscrito antes de que muriera su cuñado?» «No, ya te dije que llegué después». «No te pregunto si lo viste el lunes por la noche. Te pregunto si lo viste en absoluto». Una larga pausa. «Sí, el sábado por la tarde. Richard lo trajo a la biblioteca, envuelto en tela. Me enseñó lo justo para confirmar su autenticidad.
La iluminación era extraordinaria. Una obra inglesa del siglo XII, posiblemente de Westminster. Los colores aún conservaban su viveza. Valía cada centavo que pedía. $500,000, al menos. Quizás más en la subasta. ¿Y cuánto estaba dispuesto a pagarle el señor Mallory por la autenticación? Ashland apretó la mandíbula. El 10% del precio de venta. $50,000. ¡Que me gané! La autenticación no es sencilla. En efecto. Y cuando murió tu cuñado, el manuscrito desapareció. ¡Qué conveniente! ¿Conveniente? Ashland se puso de pie bruscamente. ¿Me estás acusando? Estoy observando los hechos. Usted tenía conocimiento del manuscrito. Tenía la experiencia para venderlo. Tuvo la oportunidad el lunes por la noche y tiene las manos manchadas de tinta. Trabajo con manuscritos todos los días. Claro que tengo tinta en las manos. Siéntese, señor Ashland, dijo Vega con voz suave pero firme. Si es inocente, responderá a las preguntas. Ashland se sentó, respirando con dificultad. ¿Dónde estabas entre las 9 y las 10:30 de la noche del lunes? Preguntó Vega. En mi apartamento, sola, leyendo. Nadie puede verificar esto. No, mataste a Richard Mallory. No, ¿sabes quién lo hizo? No creo que nadie lo hiciera. Richard estaba desesperado, deprimido, se suicidó. Wolf tenía los ojos entrecerrados. Señor Ashland, acaba de decir que tomó un taxi al Carlisle a las 10:45. ¿Cuánto dura el trayecto desde su apartamento? 20 minutos. Quizás 25. Así que saliste de tu apartamento aproximadamente a las 10:20. Sí, pero usted dijo que el señor Mallory la llamó a las 10, pidiéndole que viniera de inmediato. Así es. Entonces, ¿por qué esperaste 20 minutos? La expresión de Ashland se quedó en blanco. Yo tenía que vestirme, y estaba intentando encontrar un taxi. Estabas leyendo, completamente vestido, en tu apartamento, pero ¿tuviste que vestirte? Quise decir que tenía que coger mi abrigo, mi cartera. Señor Ashland. La voz de Wolf era suave, pero amenazante. Miente. No sobre todo, pero sí sobre algo. Y hasta que no me diga qué es, seguirá siendo sospechoso. Ashland se puso de pie de nuevo. Esta vez Vega no lo detuvo. Les he contado todo lo que sé. Si tienen más preguntas, contacten a mi abogado. Se marchó antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar. Tras cerrarse la puerta, Vega se volvió hacia Wolf. ¿Y bien? Está mintiendo sobre el momento. Salió de su apartamento antes de que Richard Mallory lo llamara, posiblemente hasta 1 hora antes. ¿Cómo lo sabes? Porque, inspector, un hombre que recibe una citación urgente a las 10 no espera 20 minutos para responder a menos que tenga un motivo. Y el motivo del señor Ashland era una completa tontería. Así que él ya estaba en el hotel cuando Mallory llamó, o ya estaba de camino. Lo que significa que sabía que lo llamarían antes de que llegara la llamada. Wolf abrió los ojos del todo. Archie, dile a Fred que siga al señor Ashland. Quiero saber a dónde va y con quién se reúne. ¿Crees que él tiene el manuscrito? Creo que sabe más de lo que admite. Y creo... Wolf hizo una pausa. Creo que tenemos que hablar con la exmujer. Sylvia Mallory trabajaba en la sala de libros raros de la Biblioteca Butler de Columbia, lo que significaba que para llegar hasta ella tenía que sortear 6 controles de seguridad y a un conservador que me miraba como si estuviera planeando robar la Biblia de Gutenberg. Finalmente la encontré en un escritorio al fondo, rodeada de textos medievales y con un aire que la hacía sentir como en casa. Tenía 40 años, era delgada, severa, con el pelo canoso recogido en un moño apretado. Llevaba gafas de lectura colgadas del cuello con una cadena. Cuando me presenté, me miró con ojos inteligentes y cansados. «Señor Goodwin». Estaba esperando a alguien. Cerró el libro que estaba leyendo, algo en latín. «La policía ya habló conmigo ayer».
Les conté todo lo que sé, que es muy poco. El señor Wolf quiere que le digas lo mismo. Mañana a las 11. Mañana trabajo. El señor Wolf no hace visitas a domicilio. Tendrá que ir usted a verlo. Me observó durante un largo rato. Trabajas para Margot, ¿verdad? Ella contrató a Wolf para demostrar que Richard fue asesinado. La señorita Crane cree que su exmarido fue asesinado por los evangelios de 1900 Pemberton. Los evangelios, dijo Silvia. Mallory con una mueca que no. Llegó a ser una sonrisa. Claro, la gran obsesión de Richard. Lo que lo arreglaría todo. Resolvería todos sus problemas. Lo haría sentir completo de nuevo. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. ¿Los encontró? Él creía que sí. ¿Y alguien lo mató por ellos? Eso es lo que estamos tratando de determinar. Entonces estás perdiendo el tiempo. Richard se suicidó. Sabía que lo haría, tarde o temprano. Llevaba meses hablando de ello. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace 2 semanas. Llegó aquí, borracho, a las 9 de la mañana. Armó un escándalo. Los de seguridad tuvieron que escoltarlo fuera. ¿Qué quería? Dinero. Siempre quiso dinero. Le dije que ya le había dado todo lo que podía. Me insultó de maneras que no voy a repetir. Dijo que le había arruinado la vida, que esperaba que yo fuera feliz. Se acomodó las gafas. Esa fue la última vez que vi a mi marido con vida. Mencionó los evangelios. Richard mencionaba los evangelios constantemente. Durante 20 años. Era su obsesión. En cada venta de garaje, en cada catálogo de subastas, estaba convencido de que los encontraría. Y tal vez lo hizo, pero no lo salvaron. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando algo me llamó la atención. En la esquina de su escritorio, medio oculto bajo papeles, había un pequeño libro con una encuadernación peculiar, poesía sagrada de los Augustos. Había visto una copia idéntica en la habitación del hotel de Mallory. Es un volumen interesante, dije con naturalidad. Ella le echó un vistazo. Ah, eso. Richard lo dejó aquí la última vez que vino. Tenía pensado devolvérselo a Margot. No vale nada, pero formaba parte de la compra de su herencia. ¿Puedo? Se encogió de hombros. Lo tomé. La encuadernación era de tela, del siglo XIX, nada especial. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, el texto, denso verso victoriano, sin iluminaciones, sin pergamino, sin manuscritos ocultos. Pero en la contraportada interior, a lápiz, alguien había escrito una sola palabra: Ashland. ¿Richard escribió esto? Miró más de cerca. No sé, quizás. Richard siempre estaba tomando notas en los libros. Me volvía loca. Tomé prestado un trozo de papel de su escritorio y copié cuidadosamente la palabra. Luego le di las gracias y me marché, llevándome la imagen de esas 6 letras en la mente. De vuelta en la casa de piedra rojiza, encontré a Wolf en su escritorio con Saul Panzer y Fred Durkin. Saul tenía una carpeta repleta de fotos de vigilancia. Fred parecía agotado. Ashland se fue a su apartamento después de irse de aquí, informó Fred. Estuvo allí 2 horas. Luego tomó un taxi hasta una casa de piedra rojiza en la calle Perry, la residencia de Gerald Moss, el librero de libros raros que mencionó Margot. Permaneció dentro 90 minutos. Salió con un paquete envuelto en papel marrón, de aproximadamente 12 por 16 pulgadas. ¿Del tamaño de un manuscrito medieval?, dije. Wolf gruñó. ¿O del tamaño de una docena de otras cosas? ¿Volvió a casa? No. Llevó el paquete a la biblioteca Harkness. Esperé afuera durante 3 horas. Todavía no ha salido. Lo está escondiendo en algún lugar de la biblioteca, sugirió Saul. Inteligente. Miles de volúmenes, todos legítimos. Un manuscrito más no llamaría la atención.
Le mostré a Wolf la anotación del libro de poesía. Duns, Ashland. Creo que está escrito de puño y letra de Mallory. Wolf lo examinó. ¿O alguien que intentaba imitar la letra de Mallory? Lo apartó. Archie, ¿qué te dijo la exmujer? Le presenté el informe completo. Cuando mencioné su comentario sobre la obsesión de Mallory con los evangelios, Wolf abrió un poco los ojos. Una obsesión que duró 20 años. Y cuando por fin encontró el objeto de su obsesión, se suicidó. Wolf negó con la cabeza. Psicológicamente inverosímil, a menos que descubriera que los evangelios eran falsos. Sugerí. Entonces se habría enfadado, no habría tenido tendencias suicidas y no habría concertado una reunión con su comprador. Wolf se recostó. No, los evangelios eran auténticos. El señor Ashland lo confirmó, lo que significa que el móvil del asesinato es evidente. Alguien deseaba el manuscrito con tanta desesperación que era capaz de matar por él. ¿Ashland? Vega había llegado mientras yo estaba en Columbia. Se quedó cerca de la puerta, escuchando. Posiblemente tenía experiencia y oportunidad. Pero Wolf dejó la frase en suspenso. ¿Pero qué? Pero la habitación cerrada me inquieta. El señor Mallory murió entre las 10:30 y las 11:00. La habitación estaba cerrada por dentro. La única llave estaba en su bolsillo. Incluso si el señor Ashland lo mató, ¿cómo escapó? Tal vez Mallory le dejó entrar, argumentaron. Ashland le disparó y lo simuló como un suicidio. Luego cerró la puerta por dentro y se escondió hasta que el gerente irrumpió. ¿En 4 minutos? ¿Y dónde se escondería? Usted examinó la suite. Vega frunció el ceño. No hay dónde esconderse. Baño pequeño, dormitorio pequeño, sala de estar. No hay armarios lo suficientemente grandes ni escondites. Exacto. Wolf cerró los ojos, lo que significa que o bien se nos escapa algo obvio, o el asesinato es imposible. No me gustan ninguna de las dos opciones. ¿Y las llamadas telefónicas? Pregunté. Mallory llamó a Ashland 2 veces el lunes por la noche. ¿Por qué 2 veces? Wolf abrió los ojos de golpe. Una pregunta excelente. Archie, consígueme los registros de la compañía telefónica. Quiero las horas y duraciones exactas de todas las llamadas realizadas desde y hacia la suite 7C el lunes. «Puedo conseguirlos», dijo Vega. «Los tendré aquí mañana por la mañana». Después de que todos se marcharan, me senté en mi escritorio y pensé en manos manchadas de tinta, habitaciones cerradas con llave y manuscritos por los que valía la pena matar. En algún punto de este enredo había un hilo que lo desenredaría todo. Tenía que encontrarlo antes de que muriera otra persona. Los registros telefónicos llegaron a las 9 de la mañana siguiente, entregados por un policía uniformado que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Vega apareció 10 minutos. Después se sirvió café sin pedirlo y se acomodó en su silla habitual. 4 llamadas desde la suite 7C el lunes por la noche, dijo, leyendo sus notas. 9:47 a Margot Crane, 2 minutos. 10:03 a Victor Ashland, 1 minuto. 10:21 de nuevo a Victor Ashland, 7 minutos. Y a las 10:38, una cuarta llamada que no mencioné ayer. Wolf alzó la vista. ¿A quién? Gerald Moss, el librero de libros raros. 1 minuto, sin respuesta. Moss dice que salió a cenar y no llegó a casa hasta después de las 11. ¿Alguien puede verificar esto?
Estaba solo. Dice que comió en un restaurante de la calle Blicker. Lo estamos comprobando. Wolf asimiló esto en silencio. Luego, señora Trimble, la mujer que oyó el disparo. Quiero hablar con ella. Tiene 72 años y está aterrorizada. ¿Qué podría? Ella escuchó el disparo a las 10:53. Quiero saber qué más escuchó. Vega suspiró. La traeré esta tarde. Y el señor Moss. Tráiganlo también. Wolf, no puedo simplemente transportar gente. Puedes solicitar su cooperación. Diles que ayudará a aclarar las inconsistencias. La gente que no tiene nada que ocultar generalmente coopera. ¿Y si no lo hacen? Entonces sabremos que tienen algo que ocultar, dijo Wolf, haciendo un gesto con la mano. A las 4, los dos. La señora Eleanor Trimble llegó a las 3:45, convirtiéndose así en la segunda persona en llegar temprano en este caso. Era menuda, de aspecto frágil, con cabello blanco y manos nerviosas que no paraban de moverse. Vega la había traído en coche y ella lo miraba como si fuera a arrestarla en cualquier momento. Señora Trimble. La voz de Wolf era más suave de lo habitual. Gracias por venir. Entiendo que esto ha sido angustioso. Oh, sí, señor Wolf. Apenas he dormido. Cada vez que cierro los ojos, oigo ese sonido terrible. Aceptó el té que Fritz le trajo con manos temblorosas. Cuéntame qué pasó el lunes por la noche. Todo lo que recuerdes, por insignificante que parezca. Dio un sorbo de té, recomponiéndose. Me retiré a mi habitación a las 9:30. Estaba leyendo a Dorothy Sayers, Noche de Galaún, libro maravilloso. Oí que el señor Mallory regresaba por esas fechas. Su habitación está justo al lado de la mía, ¿sabe? Oí cómo se cerraba la puerta. ¿Oíste voces? No, solo la puerta. Y luego el teléfono sonando en su habitación, quizá 20 minutos después. No oí ninguna conversación, solo el timbre del teléfono. ¿Y luego? Durante un rato, nada. Seguí leyendo. Luego, a las... Hizo una pausa, calculando. Debían ser alrededor de las 10:40. Oí que su puerta se abría y se cerraba de nuevo. Wolf abrió los ojos del todo. Alguien salió de su habitación. O entré. Oí la puerta con toda claridad. Recuerdo haber pensado que era tarde para visitas. ¿Oíste pasos en el pasillo? No. La alfombra es gruesa. Pero estoy seguro de que oí la puerta. ¿Y luego? Tal vez 10 minutos después, el disparo. Un fuerte crujido, como el de una rama que se rompe. Supe inmediatamente que era. Mi difunto esposo era cazador. Llamé a recepción enseguida. Señora Trimble, entre el ruido de la puerta y el disparo, ¿oyó algo más? ¿Voces? ¿Movimiento? Cerró los ojos, recordando. Puede que hubiera voces, muy tenues, pero no puedo asegurarlo. Tenía la radio encendida a un volumen bajo. ¿Qué ocurrió después de que llamaras a recepción? El gerente vino con un portero. Llamaron a la puerta del señor Mallory. Nadie respondió. Usaron la llave, maestra, pero la puerta no se abría. Tenía una cadena de seguridad. Tuvieron que romperla. Eso les llevó unos minutos. Un candado de cadena, dijo Wolf mirando a Vega. Esto no figuraba en su informe. El rostro de Vega se tensó. El gerente lo mencionó. No pensé que fuera significativo. Las víctimas de suicidio a menudo se encierran en sus casas, o los asesinos encierran a sus víctimas. Wolf se volvió hacia la señora Trimble.
¿Qué viste cuando abrieron la puerta? Me asomé. Lo siento. Curiosidad. El señor Mallory estaba desplomado en su escritorio. Había sangre. El gerente gritó que alguien llamara a la policía. Volví a mi habitación. No quería ver nada más. «Me has sido de gran ayuda», dijo Wolf asintiendo con la cabeza. «Archie, llama a Fritz. La señora Trimble se quedará a cenar». Tras irse con Fritz a asearse, Vega se puso de pie de golpe. Una cadena. Alguien estaba dentro de esa habitación con Mallory. Le disparó y luego cerró la cadena desde dentro. ¿Pero cómo salieron? Eso, dijo Wolf, es lo que el señor Moss nos va a contar. Gerald Moss llegó a las 4:15, 15 minutos tarde y sin disculparse. Tendría unos 50 años. Era corpulento, con el rostro rubicundo, y vestía ropa cara que no le sentaba bien. Llevaba un bastón con empuñadura de plata que no necesitaba, y su apretón de manos era húmedo. «Señor Wolf, vine por cortesía. No tengo nada que añadir a lo que ya le dije a la policía. Sin embargo, lo volverás a añadir. Siéntate». Moss permaneció sentado, pero todo en él irradiaba resistencia. Richard Mallory era un competidor, no un amigo. Trataba con él cuando era necesario, pero no éramos cercanos. ¿Se puso en contacto contigo en relación con los evangelios de Pemberton? Sí, los mencionó. Me pidió que le ayudara a evaluar su valor. ¿Cuándo? La semana pasada. El jueves, creo. Y su valoración. Le dije que si los evangelios fueran auténticos, alcanzarían el $500,000 en una subasta. Posiblemente más si se vendieran a un comprador privado. Dijo que tenía un comprador. Lo insinuó. No me dio detalles. Richard era muy reservado con sus negocios. ¿Te ofreciste a comprar tú mismo los evangelios? Moss entrecerró los ojos. No tengo ese tipo de capital. Pero usted tiene clientes adinerados que sí lo hacen. Puede que les haya comentado a algunos coleccionistas que un manuscrito interesante iba a salir al mercado. Ese es mi trabajo. ¿Y qué hiciste cuando murió el señor Mallory? Nada. Lo leí en los periódicos el martes por la mañana. Trágico, pero no sorprendente. Richard llevaba meses bebiendo hasta la muerte. Wolf se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Moss, ¿dónde estuvo usted el lunes por la noche entre las 9:00 p.m. y la medianoche? Se lo dije a la policía. Cené en Luigi's, en la calle Blicker. Estaba sola. Llegué a casa sobre las 11:30. ¿Alguien puede verificar esto? Puede que el camarero se acuerde de mí. Soy cliente habitual. ¿Qué comiste? Moss parpadeó. ¿Qué? ¿Su cena? ¿Qué pidió? Yo. Picata de ternera, creo. Y una botella de Chianti. ¿Eso crees? ¿No estás seguro? Fue hace 3 días. Sin embargo, ¿estás seguro de que estuviste allí? Moss se puso de pie. ¿Me estás acusando de algo? Observo inconsistencias. Siéntese. No tengo por qué. Señor Moss, dijo Vega con voz fría, siéntese o lo llevaré a la comisaría y hablaremos allí. Usted decide. Musgo se sentó. Wolf lo observó en silencio. Luego, ayer visitaste a Víctor Ashland. ¿De qué hablaron? La sangre se le fue del rostro a Moss. ¿Cómo? Responde a la pregunta. Víctor quería un consejo sobre cómo vender un manuscrito. Hipotéticamente. ¿Qué manuscrito? No lo dijo. Era teórico. ¿Y le diste un paquete? No, me dio un paquete. Documentos personales de Richard. Me pidió que los guardara temporalmente. ¿Dónde están ahora esos papeles?
en mi caja fuerte en casa. Los traerás aquí mañana por la mañana. A las 9 en punto. No lo haré. Eso es privado. O el inspector Vega obtendrá una orden judicial y registrará toda su propiedad. Usted decide. Tras la marcha de Moss, quien balbuceó amenazas sobre abogados, Vega se volvió hacia Wolf. ¿Crees que los periódicos son la verdad absoluta? Creo que el señor Moss miente sobre casi todo. Si eso lo convierte en un asesino, está por verse. Wolf miró el reloj. Son las 6. Voy a las salas de máquinas. Cuando regrese, querré un historial completo de Gerald Moss. Sus finanzas, sus negocios, sus antecedentes policiales, si los tiene. ¿Crees que él es el asesino? Creo que está implicado, pero la mecánica aún me desconcierta. Una habitación cerrada con llave y cadena en la puerta. Un cadáver hallado minutos después de su muerte. Y un manuscrito que se ha desvanecido como por arte de magia. Wolf se puso de pie. Alguien es muy astuto, inspector. Quizá demasiado. Después de que Wolf se acercara a las orquídeas, me senté en mi escritorio y pensé en puertas que se abrían y cerraban, en candados de cadena que se cerraban desde adentro y en manuscritos por los que valdría la pena matar. Y entonces pensé en algo que había dicho la señora Trimble. Oí cómo se abría y se cerraba la puerta. No abierto, no cerrado, abierto, punto, cerca. Como si alguien se fuera, o como alguien que comprueba que la puerta esté cerrada con llave antes de cometer un asesinato. Anoté que debía preguntarle a Wolf sobre eso cuando bajara. Afuera, la noche neoyorquina se sumía en la oscuridad. En algún lugar de la ciudad, un asesino se ponía nervioso. Lo había planeado a la perfección, o eso creía. No contaban con Nero Wolf. Gerald Moss no se presentó a las 9 de la mañana siguiente. Tampoco se presentó a las 9:30. A las 9:45, Vega llamó a su apartamento y no obtuvo respuesta. A las 10:00, Vega envió a 2 agentes uniformados a comprobarlo. Encontraron a Moss muerto en su estudio, con una bala atravesándole el corazón. Vega llamó desde el lugar de los hechos a las 10:30. Se oían sirenas de fondo. La misma arma que la de Mallory. La balística lo confirmará, pero apostaría mi pensión a que sí. La encontraron en el suelo, junto al cuerpo. La puerta del estudio estaba cerrada por dentro, las ventanas también. Es la misma historia de siempre. Lo puse en altavoz para que Wolf pudiera oír. ¿Alguna señal del manuscrito? Estamos buscando. Hasta ahora nada. Su caja fuerte estaba abierta, pero está vacía, salvo por algo de dinero en efectivo y documentos comerciales. Si los evangelios estaban aquí, ya no están. ¿Y qué hay del paquete que le dio Ashland? Sin paquete, sin papel marrón, nada. Wolf tenía los ojos cerrados y sus labios se movían en silencio. Tras un instante, «Inspector, examine las manos del señor Moss. En particular, la palma izquierda». Una pausa. Sonidos de movimiento. Luego, «Hay tinta. Tinta negra fresca, manchada en la palma de la mano izquierda. El mismo patrón que el del señor Mallory. Tendría que comparar, pero... sí, similares. ¿Y en su escritorio? ¿Hay algo escrito? ¿Algo reciente?» Otra pausa. «Hay un bloc de notas. La hoja superior está arrancada. Puedo ver marcas en la página de abajo, pero no logro descifrar las palabras. Traiga el bloc de notas inmediatamente. Inspector, traiga a Victor Ashland. No me importa si tiene que arrestarlo. Lo quiero en mi oficina antes del mediodía. ¿De qué se le acusa? Sospecha de asesinato. O, en su defecto, sospecha de estar vivo cuando 2 de sus socios están muertos. Use su imaginación. Vega llegó a las 11:30 con la libreta en una bolsa de evidencia y a Victor Ashland esposado. Ashland parecía no haber dormido. Su ropa estaba desaliñada, tenía la mirada desorbitada y gritaba: «¡Esto es una locura!». Yo no maté a nadie. Gerald me llamó anoche, aterrorizado.
Dijo que alguien lo estaba siguiendo. Dijo que tenía pruebas de la muerte de Richard. Esta mañana fui a su apartamento para ver cómo estaba y había policías por todas partes. Vega lo empujó hacia una silla. ¿Fuiste a la escena de un crimen? ¿Por qué? Ya te lo dije, estaba preocupada por él. ¿Lo suficientemente preocupado como para irrumpir en la escena de un crimen? Yo no entré a la fuerza. La puerta estaba abierta. Tu gente ya estaba allí. Wolf levantó la mano. ¡Oh, caballeros! Señor Ashland, responderá a mis preguntas con la verdad, o el inspector Vega lo llevará a una celda donde tendrá tiempo para reconsiderarlo. ¿Entendido? Ashland tragó saliva con dificultad. Sí. ¿Qué contenía el paquete que le diste a Gerald Moss? Documentos. Correspondencia comercial entre Richard y yo. Pensé que podrían ser útiles para la liquidación de la herencia de Richard. ¿Por qué no se los damos a la señorita Crane? Yo no quería que Margot los viera. Contenían asuntos personales sobre las finanzas de Richard. Detalles vergonzosos. ¡Mientes!, dijo Wolf con voz monótona. El paquete contenía los evangelios de Pemberton. Los sacaste de la habitación del hotel del señor Mallory después de matarlo. ¡No! Yo no maté a Richard. Era mi amigo. Los amigos no se roban entre sí. Yo no robé nada. Wolf se volvió hacia mí. Archie, la libreta. La saqué con cuidado de la bolsa de pruebas. Wolf sacó un lápiz y en ángulo sombreó ligeramente la hoja superior. Aparecieron las hendiduras, tenues pero legibles. Ashland tiene los evangelios. Mató a Richard. Ahora viene por mí. Si muero... La escritura terminó ahí. La habitación quedó en silencio. Ashland palideció. ¿Eso? ¿Lo escribió Gerald? ¿Sobre mí? Aparentemente, dijo Wolf, estudiándolo. Poco antes de que alguien le disparara con la misma arma que mató a Richard Mallory. La misma arma a la que usted tuvo acceso. ¿Qué? Yo nunca. Ni siquiera tengo un arma. ¿El señor Mallory tenía uno? Yo, sí. Guardaba uno en su habitación de hotel. Para protegerse. Y tú sabías dónde lo guardaba. Sí, pero... Y el lunes por la noche fuiste a su habitación de hotel. Discutisteis sobre los evangelios. Le disparaste, lo simulaste como un suicidio. Te llevaste el manuscrito y dejaste la pistola. 2 días después, cuando Gerald Moss amenazó con desenmascararte, lo mataste del mismo modo. ¡No! Ashland se abalanzó hacia adelante. Vega lo sujetó y lo empujó hacia atrás. Yo no maté a nadie. Sí, fui a la habitación de Richard el lunes por la noche. Sí, discutimos. Había cambiado de opinión sobre pagarme mi parte. Dijo que se lo quedaría todo. Pero estaba vivo cuando me fui. Estaba vivo. ¿A qué hora te fuiste? Alrededor de las 10:40. Estaba enojado. Tomé un taxi a casa. El conductor puede verificarlo. El conductor puede verificar que recogió a alguien a las 10:40, no que usted dejara vivo a Richard Mallory. Ashland temblaba ahora. Yo no lo maté, lo juro por mi vida. Wolf se recostó con los ojos entrecerrados. Señor Ashland, usted ha mentido sobre la cronología de los hechos, su presencia en el hotel, su conocimiento del arma y el contenido del paquete que le entregó al señor Moss. ¿Por qué debería creerle algo? ¿Por qué? La voz de Ashland se quebró. Porque amaba a Richard. Estaba casado con mi hermana. Era familia, incluso después del divorcio. Incluso después de que todo se derrumbó, seguía queriéndolo. No lo mataría. No podría. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces Wolf dijo en voz baja: «Cuéntame exactamente qué pasó el lunes por la noche. Todo. La verdad esta vez». Ashland respiró hondo, temblando. Richard me llamó a las 9:30, no a las 10:00 como le dije. Estaba borracho paranoico. Dijo que alguien lo había estado siguiendo, vigilando su hotel. Quería que fuera a autenticar los evangelios antes de la venta.
pero también quería que estuviera allí para protegerlo. Tenía miedo. ¿De quién? No quería decir nada, solo repetía. «Lo saben. Saben que lo tengo». Pensé que estaba exagerando. Richard siempre era dramático cuando bebía. Continuar. Llegué a las 10:15. Richard me abrió. La puerta tenía cadena. Recuerdo que tuvo que desengancharla. Me enseñó los evangelios. Eran magníficos, auténticos. Valían todo lo que él decía. ¿Dónde estaban? Sobre su escritorio, envueltos en tela. Los había sacado de la encuadernación de uno de los libros que había comprado. Poesía sagrada, creo. Había cortado las páginas con mucho cuidado. Y luego, discutimos por dinero. Me había prometido el 10%. $50,000. Pero dijo que había cambiado de opinión, que necesitaba todo el dinero para pagar sus deudas. Me enfadé, dije cosas terribles. Él dijo cosas terribles. Finalmente me fui. ¿A qué hora? Las 10:40, como dije. La puerta seguía cerrada con cadena cuando me fui. Richard la cerró tras de mí. Le oí poner la cadena. ¿Y los evangelios? Todavía están en su escritorio. Te juro que estaban ahí cuando me fui. No me llevé nada. Wolf guardó silencio durante un largo rato. Luego, «Inspector Vega, libere al señor Ashland». Vega se quedó mirando. «¿Qué? Libérenlo. Él no mató a nadie». «Wolf, tenemos la acusación de Moss en su lecho de muerte. Tenemos lo que alguien quería que encontráramos. El señor Ashland no es lo suficientemente inteligente como para cometer estos asesinatos, pero alguien muy inteligente quiere hacernos creer que sí lo hizo. Entonces, ¿quién? La persona que llamó a Richard Mallory a las 9:47 de la noche del lunes. La persona que sabía exactamente dónde había escondido los evangelios. La persona que tenía tanto el motivo como la oportunidad. Wolf abrió los ojos de par en par. La persona que nos ha estado mintiendo desde el principio. ¿Quién? Pregunté. Señorita Margot Crane. El silencio que siguió fue como una respiración contenida. Entonces Vega dijo, «Margot Crane te contrató. Te paga para que investigues. ¿Por qué iba a...? Porque la mejor manera de controlar una investigación es iniciarla», dijo Wolf, acomodándose en su silla. «Dos. Archie, llama a la señorita Crane. Dile que hemos resuelto el caso y que la necesitamos aquí de inmediato para hablar del pago y los próximos pasos. Dile que el inspector Vega ha identificado al asesino de Richard Mallory». «¿De verdad crees que es ella?», pregunté. «Lo sé. La cuestión es si podemos probarlo». Se volvió hacia Vega. «Inspector, necesito que interprete un papel. ¿Puede fingir que arresta a la persona equivocada? Depende de a quién quieras que arreste». «Señor Ashland, otra vez, en público, dramáticamente, delante de la señorita Crane. Que sea convincente». Ashland, aún esposado, parecía a punto de desmayarse. «Pero usted acaba de decir que soy inocente». «Así es, por eso la señorita Crane creerá que ha ganado». La sonrisa de Wolf era tenue y fría, y es entonces cuando la gente comete errores. Margot Crane llegó a las 2 en punto, impecablemente serena con un traje azul marino y una expresión cuidadosamente neutral. Miró a Ashland, aún esposado, luego a Vega y después a Wolf. «Señor Wolf, ¿su asistente dijo que usted ha identificado al asesino de Richard?» «Así es. El inspector Vega se está preparando para efectuar un arresto». «Víctor», dijo ella, pronunciando su nombre como si fuera una sentencia. «Lo sabía. Sabía que mentía sobre lo del lunes por la noche. Las pruebas son contundentes», dijo Vega, siguiendo el guión de Wolf. «El bloc de notas, las discrepancias en la cronología, el manuscrito desaparecido. Encontramos fibras de la alfombra del hotel en los zapatos del señor Ashland.
que coinciden con la alfombra de la suite de Mallory. Pero el asesinato de Gerald, ¿acaso Víctor no lo mató también? Eso creemos. Moss había descubierto la verdad y se preparaba para desenmascararlo. Margot asintió lentamente. ¿Y los evangelios? Sigue desaparecido. Estamos registrando el apartamento y la oficina del señor Ashland ahora. Cuando los encuentres, dijo con cautela, ¿qué pasará? Eran propiedad de Richard. Deberían formar parte de su herencia. Servirán como prueba por ahora, dijo Vega. Con el tiempo serán devueltos a su legítimo propietario, es decir, yo, como socio comercial de Richard. Eso lo deben decidir los tribunales. Margot se sentó sin que la invitaran. Señor Wolf, quiero darle las gracias. Esto ha sido... Señorita Crane. La voz de Wolf resonó en el aire como un cuchillo. «Quítese los guantes», ella parpadeó. «¿Cómo dice?» «Los guantes. Quíteselos. Los dos». «No veo por qué». «Quítelos usted. O el inspector Vega los quitará por usted». Lentamente, con el rostro endurecido, Margot se quitó los guantes negros de piel. Sus manos eran pálidas, con las uñas cuidadosamente arregladas, y en la palma de su mano izquierda, tenue pero visible, había una mancha de tinta negra. «Cuando te conocí», dijo Wolf en voz baja, «no tenías tinta en las manos». «Hoy sí, ¿por qué?» «Estaba manejando documentos, papeles comerciales». «¿Qué tipo de documentos?» «Documentación de la herencia, para los asuntos de Richard». «Mentiras», dijo Wolf, inclinándose hacia adelante. «La tinta de tu palma coincide con la de Richard Mallory y la de Gerald Moss. Los tres manipularon el mismo documento. Un documento escrito por Richard Mallory poco antes de su muerte. Un documento que tomaste de su habitación de hotel después de asesinarlo. ¡Eso es una locura! Te contraté para encontrar al asesino de Richard. Me contrataste para desviar sospechas y controlar la investigación. Fue una jugada maestra de verdad. El socio, afligido por el dolor, estaba empeñado en probar el asesinato porque sabías que tu amigo no se suicidaría. Nos señalaste a Víctor Ashland, a Gerald Moss, a cualquiera menos a ti mismo. No puedes probar nada de esto. ¡No puedo! Los ojos de Wolf eran fríos. Llamaste a Richard a las 9:47 de la noche del lunes. Tu propia declaración lo confirma. Dijiste que estaba emocionado pero distraído. Lo que no dijiste fue que te contó dónde había escondido los evangelios. ¡No me dijo nada! Te lo contó todo, porque habías sido su socio durante 15 años. Confiaba en ti, y esa confianza lo mató. La voz de Wolf era implacable. Después de hablar con él, fuiste al Hotel Carlyle. Sabías en qué habitación estaba. Sabías que estaba solo. Sabías lo de los evangelios. Llegaste sobre las 10:30. Richard te dejó entrar porque confiaba en ti. Le pediste ver el manuscrito. Te lo enseñó. Y entonces le disparaste con su propia arma. Esto es fantasía. Planeaste el suicidio con cuidado. Pistola en su mano derecha, puerta cerrada por dentro. Pero cometiste errores. Cerraste la cadena, algo que una víctima de suicidio sentada en su escritorio no se molestaría en hacer. Cogiste el documento que Richard había escrito, pero parte de la tinta se transfirió a tu palma. Y te llevaste los evangelios. Margot palideció, pero su voz se mantuvo firme. Incluso si algo de esto fuera cierto, que no lo es. ¿Cómo salí de una habitación cerrada con llave? No lo hiciste. La habitación quedó en silencio. Wolf continuó. Nunca te fuiste. Cuando la señora Trimble oyó la puerta abrirse y cerrarse a las 10:40, te oyó revisar el pasillo para asegurarse de que no viniera nadie. Cuando oyó el disparo 13 minutos después, todavía estabas en la habitación. Y cuando el gerente y el portero derribaron la puerta, estabas escondido en el único lugar posible, detrás de la puerta abierta.
La expresión cuidadosamente controlada de Margot se resquebrajó ligeramente. La puerta se abrió hacia adentro, dijo Wolf. El gerente y el portero entraron rápidamente, concentrados en el cuerpo que yacía en el mostrador. En medio del caos y la conmoción, nadie se percató de la presencia de una mujer detrás de la puerta abierta, que luego se escabulló al pasillo aprovechando la confusión. Simplemente bajaste las escaleras mientras todos estaban distraídos con el cadáver. Sencillo, eficaz, casi perfecto. No puedes probar nada de esto. El hotel tiene una escalera trasera. Archie, supongo que tenemos vigilancia. Asentí. Saúl lo comprobó esta mañana. Hay una cámara en la salida trasera. Muestra a una mujer con un abrigo oscuro saliendo a las 11:06 de la noche del lunes. Se está mejorando la imagen, pero la altura y la complexión coinciden con las de la señorita Crane. Margot se levantó de golpe. «Quiero a mi abogado». «En un momento», dijo Wolf sin terminar. «Gerald Moss fue más fácil. Lo llamaste y le dijiste que tenías pruebas de que Victor Ashland había matado a Richard. Moss, que ya estaba nervioso, te dejó entrar en su apartamento. Le disparaste con la pistola de Richard, que habías guardado, y simulaste otro suicidio. Pero tenías que hacer que pareciera que Ashland era el responsable, así que obligaste a Moss a escribir esa nota antes de matarlo. ¿Cómo podría obligarlo? Con la pistola apuntándole a la cabeza, señorita Crane. Es sorprendentemente eficaz». Las manos de Margot temblaban ahora. ¿Por qué? ¿Por qué iba a matar a Richard? Era mi compañero, mi amigo. «Por culpa de los evangelios», dijo Wolf con voz casi suave. «Porque Richard te dijo que los había encontrado, pero también que se quedaría con todas las ganancias. Habían trabajado juntos 15 años, manteniendo a flote su negocio, superando sus desastres. Y cuando por fin llegó la salvación, pensaba excluirte por completo. Eso no es... Usted también estaba endeudada, señorita Crane. Sus finanzas personales son un desastre. Necesitaba ese dinero tanto como él, quizás incluso más. Y cuando él le dijo que no recibiría nada, decidió quedárselo todo». Las lágrimas corrían por el rostro de Margot, pero su voz era firme. «Es usted un hombre inteligente, señor Wolf, pero la inteligencia no es evidencia. Tiene teorías, tiene coincidencias, tiene una mancha de tinta que podría haber salido de cualquier parte. No tiene pruebas. Tengo los evangelios». Margot se quedó paralizada. Wolf me hizo una seña. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un bulto envuelto en tela. Lo desenvolví lentamente. En su interior había páginas de pergamino, cubiertas de una luminosa iluminación medieval. El pan de oro relucía bajo la luz de la tarde. Los colores eran increíbles, rojos brillantes, azules profundos, verdes vibrantes, todos perfectamente conservados a lo largo de 8 siglos. Los evangelios de Pemberton. Margot los miró fijamente, hipnotizada. «¿Dónde?» «De su apartamento. El inspector Vega obtuvo una orden judicial esta mañana. Estaban escondidos en el armario de su dormitorio, envueltos en tela, exactamente como los guardaba Richard Mallory». «Eso es imposible. Yo nunca...» Se detuvo. «¿Nunca qué, señorita Crane?» «¿Nunca los sacó de la habitación de hotel de Richard? ¿Nunca los escondió en su apartamento? ¿Nunca planeó venderlos usted misma una vez que la investigación se calmara?» La sonrisa de Wolf era terrible. Debería haberse deshecho de ellos. Pero no pudo, ¿verdad? Eran demasiado valiosos, demasiado hermosos. Quiso conservarlos cerca, aunque solo fuera por un tiempo. Ese sentimentalismo le costará la vida. Margot Crane se sentó lentamente. Estaba exhausta. Iba a dejarme sin nada. Susurró. 15 años. Lo salvé de la bancarrota 2 veces. Pagué sus deudas.
Mantuve el negocio a flote mientras él se emborrachaba hasta perder el sentido. Y cuando por fin encontramos lo único que podía salvarnos a los dos, me dijo que se lo llevaba todo. Ni siquiera el 10%. Nada. Así que lo mataste. Intenté razonar con él. Le supliqué. Se rió de mí. Me dijo que debería estar agradecida de que me dejara seguir con el negocio. Miró los evangelios con la mirada perdida. Ni siquiera recuerdo haber cogido la pistola. Solo quería que dejara de reírse, que dejara de tratarme como si no fuera nada. ¿Y Gerald Moss? Lo descubrió. Me llamó el miércoles por la noche y me dijo que sabía que Víctor era inocente, que sabía que el momento no era el adecuado. Dijo que había hablado con el personal del hotel y que había encontrado a alguien que me había visto en el vestíbulo el lunes por la noche. Quería dinero para guardar silencio. No podía permitir que lo destruyera todo. Vega se puso de pie y sacó unas esposas. Margot Crane, queda usted arrestada por los asesinatos de Richard Mallory y Gerald Moss. No opuso resistencia cuando la esposó. Mientras Vega la conducía a la puerta, ella miró hacia atrás a Wolf. ¿Cómo lo supiste? ¿De verdad? Wolf la miró fijamente. Porque cometió el mismo error que todos los asesinos, señorita Crane. Se creyó más lista que su víctima. Richard Mallory quizá estuviera borracho y desesperado, pero también era precavido. Por eso llamaba a Víctor constantemente. Quería un testigo por teléfono, alguien que pudiera oírlo si algo salía mal. Por eso escribió una nota acusando a Víctor de tener los evangelios. No porque fuera cierto, sino porque sabía que si algo le pasaba, usted intentaría incriminar a Víctor. Estaba dejando un rastro para que alguien lo suficientemente astuto lo siguiera. Pero Víctor no. Víctor entró en pánico y se marchó antes de poder ayudar. Pero el rastro permaneció, y cuando intentaste reforzarlo matando a Gerald Moss y sembrando la misma acusación, lo hiciste evidente. Seguiste el guión de Richard demasiado a la perfección. Había predicho tus movimientos antes de que los hicieras. Margot rió, con una risa entrecortada. Me ganó incluso desde la tumba. Eso es muy propio de Richard. Tras su partida, con Ashland libre y sin esposas, la casa quedó en silencio. Volví a envolver los evangelios con cuidado y se los entregué al fiscal adjunto que esperaba en la sala. «Pruebas», dijo con reverencia. «Dios, Chesney, Kitushnia, valen $500,000. Vale 2 vidas», corregí. Después de que se marchó, le serví una cerveza a Wolf y un whisky a mí mismo. ¿Cómo sabías realmente que era ella? Las manos, Archie. Siempre las manos. Dio un sorbo a su cerveza pensativo. Cuando vino por primera vez, tenía las manos limpias. Sin tinta, sin manchas, sin callos. No se dedicaba a los libros, sino a los asuntos de negocios. Pero Richard Mallory se dedicaba a los libros constantemente. Victor Ashland se dedicaba a los manuscritos constantemente. Sus manos reflejaban sus profesiones. ¿Y cuándo regresó hoy? Tenía tinta reciente. ¿Por qué? Alegó que estaba manejando documentos de una herencia. Pero los documentos de una herencia no usan tinta de pluma estilográfica. Están mecanografiados. La única razón para que hubiera tinta fresca era que había estado manejando algo escrito con pluma estilográfica, algo que Richard Mallory había escrito. ¿El documento que escribió antes de morir? Exacto, lo guardó. Quizás como seguro, quizás como trofeo, pero lo manipuló recientemente y esa tinta la delató. ¿Qué contenía el documento? Nunca lo sabremos con certeza. Ella lo quemó, pero sospecho que era el testamento de Richard, donde nombraba a Víctor como beneficiario en lugar de a Margot. O quizás una confesión sobre sus deudas, exonerándola. Algo que hizo que su muerte fuera aún más absurda, lo pensé. Entonces lo mató para nada. Lo mató por $500,000. Si podría haberlos conseguido legalmente, nunca lo sabremos. Pero eligió el asesinato
y el asesinato la eligió a ella. Wolf se terminó la cerveza. Una mujer inteligente y desesperada. Es una combinación formidable, Archie. La señorita Crane planeó con cuidado, ejecutó con audacia y casi lo logró. Cerca de... Casi. Miró el reloj. Son más de las 6. Dile a Fritz que cenaremos pato esta noche. Y Archie, mañana, cuando el inspector Vega vuelva para arreglar el papeleo, sé cortés. ¿Ha aprendido algo de este caso? ¿Qué es eso? Las respuestas obvias suelen ser correctas, pero cuando se equivocan catastróficamente.